Señor, damos gracias porque tu provisión es constante, tu provisión es permanente, tu gran amor, misericordia, fidelidad para con cada uno de nosotros es evidente, Señor. Y es por eso que nosotros no nos cansamos de darte gracias por ese regalo inmerecido, ese regalo de la salvación para cada uno de nosotros, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones que tendremos que enfrentar en este mundo. Tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que tú estás con cada uno de nosotros. Y es por esa razón que estamos dando gracias en esta mañana. Y clamo, Señor, también para que tú uses al predicador, para que sea tu palabra saliendo de la boca de él, Señor, tus palabras y no la interpretación humana, para que tu iglesia sea edificada y sea bendecida conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muy bien, gracias, amados. Quisiera en esta mañana compartir con ustedes un tema que tiene que ver con nuestra vida anterior sin Cristo, con nuestra vida en Cristo. Y creo que de hecho, escuchando el versículo que tienen que memorizar, van a quizá, espero en el Señor, que la enseñanza, el sermón de esta mañana pueda traer, cada vez que recuerden ese versículo, puedan poner en práctica lo que hoy Dios quiere para cada uno de ustedes. ¿Saben qué es la amnesia? Amnesia es una enfermedad que hace que las personas tiendan a olvidar, pierden su memoria. Hay un caso de una mujer de 33 años que salió un lunes de su casa para dirigirse a su trabajo. En Dallas estaba el trabajo de esta mujer. Ella sale de su casa, se dirige a su trabajo, pero a las 3:30 de la mañana se da cuenta que está en Santa Fe, Nuevo México, a más de 1,000 kilómetros de distancia de Dallas. Ella se quedó asustada, buscó un hotel, durmió allí y al día siguiente ella no podía reconocer ni siquiera sus pertenencias. Ella se miraba al espejo y no podía reconocerse. Y ese es un caso real. Y ella duró más de un año para poder recuperar su vida normal. La memoria es más que aquellos momentos cuando decimos, olvidé las llaves de la casa, olvidé las llaves del carro, sino es más que eso. Mis hermanos, la memoria es más que recordar esas cosas. La memoria tiene que ver con que nosotros sepamos en esencia quiénes somos. La memoria entonces tiene que ver con la identidad. Nosotros no podemos olvidar quiénes somos. No podemos olvidar quiénes somos. Ahora bien, este es un problema de todo creyente. Este es un problema de todo creyente porque en nuestra vida cotidiana tendemos a olvidar quiénes somos en Cristo y rápidamente buscamos lo que ya tenemos en Él, pero fuera de Él. Y yo voy a desarrollar este sermón en una carta muy conocida, que es la carta a los Colosenses. Una carta de una iglesia renacida, la carta a una iglesia que ha sido justificada por la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué es necesario que el apóstol Pablo dé estos consejos? ¿Por qué consideran que es necesario que nosotros hoy estemos escuchando esta palabra de parte de Dios? Creo que en alguna medida Dios en su gran amor sabe las luchas que muchos de nosotros tenemos y lo fácil que podría ser que olvidemos cosas que no debemos olvidar nunca. Y precisamente el Evangelio viene para recordarnos a nosotros eso. Por muchos años fui de los que pensaba que el Evangelio era solamente para las personas que recién se acercaban a conocer a Dios. Qué equivocado que estaba. El Evangelio es para los primeros que empiezan a caminar en la fe, pero para los que ya están en la fe y para los que están finalizando su carrera. Mis hermanos, el Evangelio es de la A a la Z.
No es solamente para los pequeños, es para todos nosotros. Ahora bien, la iglesia de Colosa tenía este problema. Ellos estaban enfrentando con algunos maestros falsos que enseñaban lo siguiente. Ellos decían: está bien que usted crea en Cristo, pero aparte de Cristo, usted necesita completar su experiencia con alguna situación, y aquí entra entonces el legalismo, aquí entra entonces algunas filosofías que querían agregar a la obra de Cristo. Pablo, al percatarse de esto, envía una carta contundente para hablar de la supremacía de Cristo y la plenitud de los creyentes que tenemos nosotros en Él. Voy a mencionar algunos pasajes y ahorita entramos propiamente en el texto que quiero hoy compartir. Pero Pablo, en el capítulo 2, a manera de resumen, él dice, hay una frase que él utiliza: toda la plenitud de la deidad. Toda plenitud de la deidad. Él dice que el cristiano verdadero está completo en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él. Es lo que dice la Escritura, Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Voy a leer el texto, Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice de esta manera: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y mi hermano, yo quiero que este versículo no lo veamos a la ligera. Todo, en todos, todo. Y de hecho, en el capítulo 3, si usted adelanta el capítulo 3 y el versículo 11, al final de ese versículo dice: Cristo es el todo y en todos. Todo y en todos. Alguien quiso resumir esto que yo acabo de leer y escribe lo siguiente: todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en ti. ¿Sí se entiende? Todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en ti. O sea, en cada uno de los creyentes verdaderos. Por eso es que la única forma de seguir creciendo en nuestras vidas cristianas es recordándonos quiénes somos en Él. Y no solamente recordarlo, mis amados, viviendo en consecuencia a lo que estamos creyendo. A mí algo que me preocupa muchas veces cuando realizamos seminarios es que algunas personas aprenden de memoria qué es lo que tienen que responder. Si el pastor Samuel le pregunta si usted es justo o pecador, ¿qué tiene que responder? Justo. Pero es un asunto de saber la respuesta o de entender por qué soy justo. Porque muchos, mis amados hermanos, tienen el conocimiento, pero no han creído aún. Y por eso es la necesidad de que el apóstol Pablo quiera arrancar de raíz el problema de estos falsos maestros que están queriendo añadir al evangelio de Cristo. Por eso, mis amados hermanos, si usted quiere crecer en la fe, usted necesita recordar quién es en Cristo. Y no solamente recordarlo, sino vivir en consecuencia de lo que está creyendo. Tengamos cuidado con la amnesia funcional. Cristo es el que nos define. Cristo define la vida del ser humano. Depende del lugar en que una persona se encuentre, según la Biblia, así va a ser la identidad. Una persona sin Cristo, ¿cuál es su identidad? Pecador. Una persona en Cristo, ¿cuál es su identidad? Justificado por Cristo. Entonces es Cristo el que va a definir la vida de todo ser humano. Y por eso es que yo quisiera dar el primer punto de mi sermón, que tiene que ver con nuestra vida anterior. Nuestra vida anterior. Recordemos, todo ser humano, todo ser humano estará dependiendo de la relación que tenga con Cristo. Porque sin Cristo, pecador; con Cristo, justificado. Vida anterior, Colosenses capítulo 1 y versículo 20.
Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Notemos algo, mis hermanos, y lo que yo estoy queriendo hacer en esta mañana es poder colocar en contraste la vida anterior versus la vida actual. Tenemos que hacer esta comparación y es necesario, ya verán por qué es necesario que hagamos esto. Notemos que por medio de la obra de la cruz, ahora hay una reconciliación en la tierra y en los cielos, pero no solamente allí, sino en nosotros. Vea lo que dice el verso 21. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pablo le está escribiendo a una iglesia renacida, a una iglesia justificada, y Pablo les está diciendo: no olviden, eran en otro tiempo extraños, enemigos, haciendo malas obras. Y Pablo todavía lo dice más dramáticamente en otro texto paralelo a este. En Efesios capítulo 2, versículo 12. Si este texto que acaba de leer ya nos impacta algo, Efesios 2:12, él es más dramático. Dice así el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mis hermanos, ¿se puede estar peor sin Cristo, sin Dios, sin esperanza? Y déjeme decirle que esta no era una relación de un hijo con su padre. Esta era la relación de un culpable con un juez. Y esa era nuestra realidad. Era nuestra realidad. Si hay alguien que aún no ha abrazado el Evangelio, si hay alguien que aún no ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, lamentablemente aún sigue siendo extranjero. Porque la Biblia lo dice: alejado de Dios, extranjeros, alejados de Dios. Mis hermanos, algunos de ustedes conocen, y quizá dentro de un momento voy a hablar un poquito más del testimonio, pero quienes conocen mi testimonio saben que yo pastoreé durante muchos años. Yo nací en un hogar cristiano, yo pastoreé jóvenes durante muchos años, fui presidente de la Fraternidad de Pastores de Heredia, pastor en Faro del Caribe, y todo esto, mis amados hermanos, fueron cosas que la gente observaba y querían colocarme en un lugar elevado, pero yo, cuando entiendo el Evangelio, me doy cuenta que todo eso era basura, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Hago este comentario porque cuando éramos enemigos de Dios, no nos veíamos enemigos de Dios. ¿Ha escuchado usted de los salmos amarillos? No, ¿alguno ha escuchado salmos amarillos? Los salmos amarillos se dice que son el Salmo 23 y el Salmo 91. Y son amarillos porque son los salmos que muchas personas abren en las casas. No leen la Biblia, pero tienen abierta la escritura, Salmo 23, Salmo 91. Como que si esto fuese un amuleto de la suerte, como que esto fuese a guardar su casa. Qué triste, porque a la luz de la escritura, ese libro abierto no va a hacer absolutamente nada si la persona no cree en lo que verdaderamente dice la Biblia acerca de él. Lo que quiero decir es que una persona que no ha sido sellada con el Espíritu Santo de Dios no tiene derecho para apropiarse de las promesas que Dios nos da en el Salmo 23, en el Salmo 91, en el Salmo 90. Romanos 8:28, por ejemplo. ¿Qué dice Romanos 8:28? Lo leemos. Dice Romanos
capítulo 8 y versículo 28 de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y insisto en esto, mis amados, la carta a los Colosenses fue dirigida a una iglesia. Y parece que Pablo, el apóstol Pablo, está preocupado para que esta iglesia ponga las barbas en remojo, para que esta iglesia entienda su realidad ante Dios. Eso éramos nosotros. Busquemos Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Dice Colosenses capítulo 1, verso 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Lo ven, mis hermanos? ¿Cuál era la ubicación, la posición nuestra? Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso éramos nosotros. La mayoría de personas en el mundo no se ven a sí mismos como enemigos de Dios. Y no se ven a sí mismos como enemigos de Dios porque a todo le ponen un poquito de espiritualidad para sentirse bien. Y saben, mis amados, les habla a alguien que practicó esto, a alguien que vivió esto. Acomodamos a Dios de acuerdo a nuestra idea, a nuestros pensamientos, a nuestros intereses. Entonces creamos un Dios en nuestra mente de manera imaginaria. Muchas personas hoy están en esa condición, como quizá usted y yo lo estuvimos, en una condición en la que creíamos o imaginábamos a un Dios paracaídas. Lo tenemos en el asiento por si lo ocupamos, pero esperamos no ocuparlo nunca. Muchas personas tienen a Dios de esa manera, un concepto de Dios muy equivocado del que la Biblia nos habla de Dios. Dios no está hablando de un Dios imaginario, Pablo no está hablando de un Dios imaginario, sino que el apóstol Pablo está hablando del único Dios vivo, verdadero, que revela su carácter, su voluntad a través de la palabra, y que solamente va a tratar con el hombre a través de un mediador llamado Jesucristo. Ese es el Dios de la Biblia que nosotros encontramos, pero antes no lo veíamos de esta manera. Antes nosotros, siendo enemigos, no nos veíamos como enemigos de Dios. Y ese Dios verdadero, el de la palabra, es el problema para el hombre que no ha nacido de nuevo. Para el hombre que no ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, ese Dios atenta contra las pretensiones que Él quiere. Mis hermanos, Dios me ha dado la oportunidad de relacionarme con muchos pastores. Lamentablemente muchos de ellos no han renacido, han cerrado su corazón, su oído para no escuchar el Evangelio verdadero, porque el Evangelio verdadero confronta. Y ellos temen para que sus almas o sus ovejas no se vayan de sus lugares. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que le preocupa a esa persona? ¿El alma o su economía o su fama? No, es que si la iglesia empieza a irse, ya no voy a tener tantos likes en Facebook, ya no voy a tener tantos me gusta, ya no voy a tener tantos corazoncitos. Empieza a colocar por encima sus pretensiones. El Dios verdadero de la Biblia reta, nos desafía. Muchas personas
Y yo me voy a incluir en aquel momento cuando éramos enemigos de Dios y decíamos, no, yo no soy enemigo de Dios. Porque mis hermanos, Satanás es tan astuto que hace creer que están en lo correcto. Yo creía estar en lo correcto porque no había profundizado en el Evangelio. Y muchas personas quisieran haber cambiado alguna parte de la Escritura. Por ejemplo, cuando termina el Padre Nuestro, recuerdan que cierro diciendo, porque tuyo es el reino del poder. Muchos quisieran cambiar esa expresión y que diga, porque mío es el reino, mío el poder y mía la gloria, no de Dios. Muchas personas viven de esta manera y de alguna manera nosotros éramos parte de esa manera de pensar. Ahora bien, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención en ese verso 21 de Colosenses 1. Dice Colosenses 1, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Haciendo malas obras. Generalmente en el ámbito cristiano evangélico, malas obras, inmediatamente se nos viene a la cabeza matar, robar, adulterar, fornicar. Es lo que siempre se viene. Pero ¿a qué se refiere haciendo malas obras? Hay muchas personas decentes que están haciendo malas obras. Un médico ¿qué hace? Tratar a los pacientes, velar por la salud de ellos. Pero mis hermanos, lo que hace que una obra sea mala o sea buena, va a ser siempre dentro del marco de la voluntad de Dios. Y según la Escritura, todos aquellos que han estado alejados, enemigos o enemistados, todos aquellos que no han sido parte del pueblo de Dios, todas sus obras son malas obras. Son malas obras. En otras palabras, estábamos ocupados, usted y yo, haciendo malas obras sin saber que eran malas obras. Estábamos ocupados haciéndola. ¿Y por qué? Porque no entendíamos el Evangelio y seguíamos haciendo malas obras. Esa es una realidad que yo creo que cuando el ser humano la comprende, y noten que, insisto con que Pablo le predica a una iglesia renacida, y yo estoy seguro que le estoy hablando de una iglesia renacida, pero es necesario que esto nosotros lo pongamos en la balanza, que coloquemos por un momento cómo era nuestra vida, cómo éramos nosotros, cómo vivíamos antes. Me acompaña Romanos capítulo 3 y versículo 10. Creo que nos va a ayudar un poco a comprender, si alguno lo ha olvidado, cómo era usted, cómo era yo, cómo éramos nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice de esta manera. Romanos 3, verso 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿De qué habla aquí la Escritura? ¿De qué habla el apóstol Pablo? Mis hermanos, no hay una sola persona que nazca justa, ni aun uno. No hay quien entienda a Dios. Y vean qué serio, porque dice, no hay quien busque a Dios. Pastor, yo buscaba a Dios. ¿Será que entonces la Biblia se equivoca? Mis hermanos, después de la caída de Adán y Eva, el pecado se enseñoreó. Y cuando el pecado se enseñorea, usted no necesita pecar para convertirse en pecador. Ya usted nace pecador. Nacimos pecadores. Eso significa gobernados por Satanás, gobernados por la mentira, por las tinieblas. En ese lugar estábamos nosotros. Usted ha podido observar a una persona que no puede ver, un ciego de nacimiento, y a un ciego que perdió la vista por accidente. Hay una gran diferencia. Una persona que ha nacido cieguito, una persona que ha nacido sin poder ver desde que nace, cuando usted lo llama, usted dice el nombre de esa persona y esa persona está quizá en esta posición
y usted lo llama Rafael, y él dice, sí señor, se mantiene. Pero una persona que perdió la vista accidentalmente a cualquier edad, siendo niño, joven o adulto, cuando usted llama a esta persona y usted dice, Rafael, sí, sí señor, vuelve a ver. ¿Por qué? Porque en algún momento vio, en algún momento observó. Pero el que nace sin ver ni siquiera levanta la cabeza. ¿Por qué? Porque nunca ha visto. Entonces no es algo a lo que está acostumbrado. Nosotros nos llaman y volvemos a ver, porque sabemos que vemos con nuestros ojos. Pero una persona que nació sin ver, desde que nace, no se acostumbrará nunca a voltear la cabeza para ver, porque nunca ha visto. Quien sí tuvo vista y se accidentó, su costumbre hará que él voltee, aunque no vea nada. Mis hermanos, nosotros nacimos sin Dios. Por eso es que dice este texto, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No existe una sola persona que diga, no, es que yo sí quiero buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, porque está gobernado por Satanás. Ahora, que Dios en su gran amor y misericordia traiga pruebas, traiga situaciones que nos permitan buscarlo, es otra cosa. Pero tiene Dios que intervenir. Tiene Dios que intervenir para que nosotros, ahora sí, creo que necesito de Dios. Por eso es que el Evangelio es San Lucas en el capítulo 5, Lucas capítulo 5 y versículo 32. Jesús hace una declaración. Lucas capítulo 5, versículo 32. ¿Lo tenemos? Amén. Lucas capítulo 5, versículo 32. Lo leemos juntos, mis hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí estábamos. Eso éramos. Y no deberíamos tener problema para creer esto, porque la Escritura dice que éramos enemigos de Dios, que no hay un justo ni aun uno. Éramos esos. Ahí estábamos nosotros. Un verdadero creyente va a aceptar que esa era su condición. Mis hermanos, si nosotros no aceptamos lo que la Biblia dice de nosotros, posiblemente nosotros no vayamos a nacer de nuevo nunca. Pero tiene que la Biblia confrontarnos para decir, sí Señor, yo soy pecador y yo necesito salvación. Pero tiene que haber un reconocimiento de ese momento en su vida. Ahora, y la Biblia se encarga de asegurar esto una y otra vez en cuanto a nuestra maldad con la que nacimos, con la que venimos. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros comprendemos que éramos pecadores destituidos de la gloria de Dios, Romanos capítulo 3, verso 23, destituidos de la gloria de Dios, apartados, ajenos, no éramos hijos, éramos criaturas, éramos creación nada más, pero no hijos, apartados. Cuando una persona entiende esto y ahora tiene el Evangelio y puede comprender y es sellado con el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo cree que esa persona vaya a vivir de ahora en adelante? En total agradecimiento y con mucha humildad. Esa debería ser la consecuencia de una persona que entendió quién era. Pero aquella persona que nunca se vio, yo no soy tan malo. Una persona que nunca entendió eso, difícilmente logra nacer de nuevo, porque está poniendo su justicia por encima. Mis hermanos, yo predicaba
me llevaban, y todavía soy colaborador de Faro del Caribe, ahorita entiendo con cuál propósito estoy allí, pero en aquellos tiempos en que no entendía el Evangelio, y el que apareció en mi vida, el que Dios mandó, fue el pastor Víctor Hugo Correa, y el pastor Víctor Hugo llegaba y me insistía y me perseguía, y yo decía, qué hombre más terco este. Siempre me preguntaba, pastor, si usted se muere, ¿a dónde va? Al cielo. Pastor, pero usted es justo, usted es pecador. Pecador, ¿cómo puede ir al cielo si la Biblia dice que va al infierno? Y ya yo me enojé con el pastor Víctor, usted es justo, me va a decir. Y me dice, sí, yo soy justo. Y más me enojó. Pero el pastor Víctor Hugo siguió insistiéndome, hasta que conocí al pastor Samuel. Y el pastor Samuel sí me dejó, mis hermanos, muerto, terriblemente asesinado. Y fue un momento en donde lloré mucho porque fueron muchos años de servirle a Dios, creía. Yo decía, pero le he estado sirviendo a Dios. Años en donde mi familia, mis hijos se sacrificaron. Si usted preguntaba, háblenos del pastor. A mí me llamo Rafael, pero generalmente me han conocido como Chino. Entonces, usted pregunta el pastor Chino y decían, es excelente, y hablaban maravillas, pero yo tenía un serio conflicto, mis hermanos, un serio conflicto con el destino que me esperaba si yo moría. Esa fue mi lucha desde joven, desde niño, desde joven, aún casado. Pero cuando el pastor Samuel me presenta el Evangelio, me mata. Y yo dije, ¿qué hago? Y yo le dije, pastor Samuel, yo voy a renunciar a la iglesia, yo no puedo seguir. Y él me dice, usted no puede hacer eso, usted necesita enseñarle a la iglesia lo que está aprendiendo. Y saben, mis amados hermanos, nosotros tendemos, y principalmente los que en algún momento hemos ocupado un lugar importante del púlpito o en alguna parte de la sociedad, tendemos a elevar nuestro orgullo y no queremos abrir el corazón al Evangelio. Pero yo estaba en un momento en donde la palabra me confrontó, la palabra me decía, usted es enemigo de Dios, usted le espera una condenación eterna. Y cuando el pastor Samuel me ayuda a entender el Evangelio, lo que vino a mi corazón fue una profunda paz y un profundo agradecimiento para poder predicar el Evangelio a cuanta alma pudiera, a cuanta alma se me presentara. Yo quería predicar el Evangelio. Antes yo visitaba familias. De hecho, eso algo que me caracterizó, era que yo visitaba a las familias, pero sin el Evangelio. ¿Qué estaba haciendo? Un ciego llevando a otro ciego. ¿Para dónde lo llevaba, mis hermanos? Y aparte que mi motivación para ir a visitar a los hermanos, a las familias de la congregación, era, Señor, vea lo que estoy haciendo. Según yo, mis hermanos subían puntos a mi favor, por si las dudas. Oye, Señor, aquí voy por otra familia. Esta semana visité 6 familias. Apunte, ¿verdad, Señor? Era mi forma de tratar de justificarme. Pero cuando entiendo el Evangelio, ya no, mi motivación no era ganar puntos, mi motivación era salvar almas para que entendieran lo que yo estaba entendiendo, que la Escritura dice que éramos extranjeros, mis hermanos, estábamos apartados de Dios. El ser humano necesita entender este punto y nosotros necesitamos recordarlo siempre. ¿Por qué a veces nos ofendemos tan rápidamente? Y le hablo a hermanos justos. ¿No le ha pasado que alguna ofensa que usted recibe, muchas veces usted quiere responder de la misma manera? No levante la mano, y no voy a acusar a nadie tampoco, pero si usted ha sentido eso, si usted ha experimentado, es que tengo que responderle porque alguien ofendió. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en el fondo del corazón surge eso? O más bien, ese enojo
o ese deseo de responder de la misma manera con la que me están tratando, si me ofendieron, ese deseo de querer responder con una ofensa surge de que en el fondo del corazón creemos que merecemos algo mejor. Por eso es necesario que nosotros recordemos quiénes éramos, qué merecíamos. No merecíamos absolutamente nada. Entonces, cuando tenemos esta óptica en nuestra mente, aquella ofensa que recibí, yo puedo decir: Señor, esta persona quizá necesita, porque yo estuve así durante tanto tiempo, y lejos de querer responder ahora de la misma manera, vamos a tener un deseo o va a venir una manifestación de misericordia, de gracia, de recordar que nosotros recibimos una gracia inmerecida. Esa persona puede recibir esa gracia inmerecida de mi parte. El apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta, es consciente de su pasado. Y usted puede leer en las cartas del apóstol Pablo cuando él dice: yo fui perseguidor de la iglesia. De hecho, a los filipenses en el capítulo 3, él les habla acerca de quién era. Yo, perseguidor de la iglesia. Y él después inclusive dice: el último soy yo, como un abortivo. Noten cómo él conscientemente e intencionalmente dice: yo era ese. Mis hermanos, si nosotros no tenemos este balance, podríamos caer en serios problemas. Es necesario que nosotros no olvidemos que recibimos gracia, una gracia inmerecida, porque de lo contrario vamos a creernos merecedores todo el tiempo y olvidamos el favor de Dios. Mi segundo punto de este sermón es una nueva vida en Cristo. Acabamos de ver quiénes éramos, pero ¿qué dice la Escritura acerca de la nueva vida? Aquí mismo, Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice así Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora bien, usted y yo necesitamos ser reconciliados con Dios, ¿cierto? Pero eso, mis hermanos, no era algo tan sencillo. No era algo tan sencillo. Ser reconciliado con Dios implicaba, por un lado, que la justicia de Dios tenía que ser completa, pero por otro lado, la condición nuestra tenía que ser transformada. Leímos hace un momento que no hay justo ni aun uno. Nadie nace justo. Nadie busca a Dios. Nadie. Entonces esa naturaleza tenía que ser transformada. Por eso es que para que ocurra esto, esa reconciliación no era tan sencillo. No era tan sencillo. Voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen los buitres o los opilotes, ¿verdad? Los opilotes generalmente, ¿qué comen? Ellos comen carne podrida, ¿cierto? Pero si traemos otra ave, no sé, una paloma, la paloma no come carne podrida, la paloma come maíz, digamos, o alpiste. Si nosotros cruzamos esto, un sopilote que coma alpiste va a costar mucho, difícilmente lo haga. ¿Por qué? Porque su naturaleza está habituada a comer carne podrida. La paloma, por su parte, come alpiste y no carne podrida. Lo que quiero decir es que la naturaleza tiene que ser transformada para que pueda ahora tomar este alimento. El que ha sido apartado de Dios, o el que caminó apartado de Dios, siendo extranjero, siendo ajeno de Dios, tiene que ahora ser transformado para que pueda recibir entonces esto que estamos nosotros leyendo, para que ahora pueda ser
presentados santos, sin mancha, irreprensible delante de Dios. Usted pudo escuchar o usted pudo escoger a Cristo Jesús como su Salvador porque el Evangelio fue presentado. Ese es el punto que quiero llegar. Nadie por sí solo puede llegar a Dios, y eso sé que usted lo conoce muy bien. En los seminarios hemos hablado de la oración de fe, de pedir perdón, pero todo eso han sido obras humanas para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Pero la única manera en que podemos ser reconciliados con Dios es a través del Evangelio, que permite que ahora sí nuestra condición de pecadores pueda ser transformada a justificados delante de Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 13. ¿Qué nos dice Efesios 1:13? Si usted me puede acompañar, Efesios capítulo 1 y versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A través de oír la palabra y a través de creer en esa palabra es que viene el sello del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, estoy aprovechando por pinceladas de comentarles parte del testimonio de lo que el Señor está haciendo, no solamente lo que hizo en mi vida, sino de lo que está haciendo allá en Heredia. Resulta que la iglesia que estoy pastoreando, por gracia del Señor, inició en Heredia, Mercedes Norte de Heredia, una iglesia pequeña. Ahorita estamos juntamente con la iglesia de Barba. Barba está a 3 kilómetros de Heredia. Es un lugar en donde por muchos años esa iglesia ha existido, se quedaron sin pastor, y entonces se acercan a mí para que yo pueda apoyarlos. Y cuando yo llego a apoyarlos, lo primero que les digo es precisamente que tenemos que o tienen que escuchar el Evangelio, y empiezo a predicar el Evangelio. De eso les estoy hablando, que fue en enero de este año. Y hay cosas que nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, vemos tan difíciles que sucedan. Y yo quiero contarles hoy, mis hermanos, ayer sábado por la noche estaban recibiendo el día 6 del seminario. Ayer, día 6 del seminario. Y ayer, de las 38 personas que asistieron, al finalizar preguntamos: ¿quiénes ahora son justos delante de Dios? Mis hermanos, y los 38 levantaron la mano. Personas que humanamente yo decía: qué difícil que esa persona pueda entender el Evangelio, qué difícil. Una iglesia, mis hermanos, que por muchos años se acostumbró a una manera muy diferente de hacer iglesia, pero el Evangelio tiene el poder para llegar y transformar. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 15, 16 y 17, hablando: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Y mis hermanos, lo que está sucediendo allá en Heredia con la congregación ha sido algo en donde solamente el poder de Dios, a través de la palabra de Dios, está realizando los cambios en los corazones de cada una de estas personas que antes no hubiesen querido escuchar este glorioso mensaje. Por eso es que Efesios capítulo 1 y versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Piensa en un niño en el mar que se aleja de sus padres y empieza a hundirse un poquito más a las aguas, empieza a hundirse un poquito más, y resulta que llega el momento en donde ya él no puede respirar porque se metió más de la cuenta, y él intenta
volver a la orilla, pero la corriente lo empieza a alar y alar más. Ese niño desesperado empieza a dar saltos, a levantar sus manos, pero mis hermanos, él es pequeño y sus fuerzas se están agotando. Ya él no puede salir por sí mismo, ya él no tiene las fuerzas para salir y no sabe nadar. Pero su padre logra observar sus manitas donde están afuera del agua, y su padre corre nadando hacia donde él está, y con su mano lo toma del brazo y lo levanta. Pregunto, ¿ese niño podía salvarse solo? Difícilmente. ¿Quería salvarse? Sí, claro. Estaba desesperado por salir. Cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios es oída, trae a nuestro corazón esa desesperación de: yo me estoy ahogando, yo me voy a morir y necesito que alguien me salve. Esa es la labor, el poder del Evangelio. El Evangelio viene entonces para traer sobre esta persona lo que necesita, lo que él no puede hacer. Nosotros solos no podíamos salvarnos, necesitamos de la intervención de algo, de alguien. Y el Evangelio es el instrumento que Dios usa para que ese niño pudiera salir, tomándose del brazo. Esa es la fe que ahora permite que de la antigua manera de vivir, que de esa tiniebla en la que estábamos, ese reino de tinieblas, sirviéndole a otro Señor, ahora podamos ser trasladados al reino de Dios para servirle a nuestro Señor, reconciliados, siendo reconciliados nosotros en su cuerpo. Recuerda aquella historia en Juan capítulo 8 de la mujer adúltera, porque mis hermanos, el balance debe ser necesario, el balance de quiénes éramos, pero quiénes somos hoy. ¿Quiénes somos nosotros hoy? Aquellos hombres que en Juan capítulo 8 y versículo 9, cuando ellos querían apedrear a aquella mujer adúltera, querían apedrearla, dice Juan capítulo 8 y versículo 9 de esta manera: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Sin Cristo, todas las obras que hacíamos, lo que provocamos al final era añadir más pecado y más pecado y más pecado. Y entre más avanzamos en el tiempo, entre más grandes nos hacemos en edad, más pecados, más pecados. Por eso dice este texto que ellos, acusados por su conciencia, salían comenzando desde los más viejos hasta los postreros. No sé a qué edad usted logró abrazar, entender el Evangelio para ser sellado y renacer, pero entre más edad teníamos, más pecado cargábamos nosotros. Ahora bien, Cristo lo que hizo fue precisamente presentarse ante el Padre y dijo: yo asumo la cuenta de él o la cuenta de ella, yo la asumo. Mis hermanos, en otras palabras, para que la condición nuestra fuera transformada, decía yo al inicio de este segundo punto, que la justicia de Dios tenía que ser completa. O sea, tenía que ser transformada la manera nuestra de pensar, tenía que venir el arrepentimiento, y viene a través del Evangelio. Por eso es que entonces Jesús ahora viene, se presenta ante el Padre y dice: yo asumo la cuenta de Él. Y eso hace que nosotros seamos trasladados al reino de Dios. Piensa en alguna deuda que tenga, no sé, una deuda millonaria, y que le llamen del banco y le digan: su cuenta ha sido cancelada. Eso sería, mis hermanos, una gran noticia, una hermosísima noticia, que nos llamen de algún lugar donde llevamos mucho dinero y nos digan: su cuenta ha sido cancelada. Porque eso es justamente lo que Cristo hizo. Pagó una deuda, pero no solamente se queda aquí. No es solamente que la deuda fue cancelada,
sino que cambió la condición nuestra, la transformó. Y siguiendo un ejemplo del banco, si usted tiene una deuda con el banco de 5 millones de colones y esa deuda es cancelada ante el banco, ciertamente usted ya no va a aparecer como deudor, pero listo, no aparece como deudor. Y vean lo poderoso del Evangelio, lo poderoso de ser transformados, de ser trasladados. ¿Y por qué es la importancia de recordarnos esto, mis amados? Porque Cristo no solamente pagó la deuda, que ya eso es glorioso, canceló la deuda que teníamos, pero no solamente eso, sino que nos colocó su justicia. ¡Wow! Esto es maravilloso. No solamente canceló la deuda, sino que nos puso su justicia. Gloria a Dios por eso. Él cancela la deuda, pone su justicia a nuestro favor. Esto es lo que conocemos como justificación. Y mis amados hermanos, de esa manera, aquel hombre, aquella mujer que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, ahora obtiene una nueva identidad. Ya no más pecador, ya no más en condenación, ya no más deudas. Ahora justificado, favorecido, bienaventurado. ¿Ven la diferencia ahora? Antes de Cristo, nuestra vida antes de Cristo o sin Cristo, nuestra vida con Cristo. El Espíritu Santo de Dios empieza a transformar nuestra manera de pensar. Rebeldía ahora es transformada en obediencia. La hostilidad ahora es transformada en amor. Nuestro perjuicio contra Dios ahora es transformado en adoración y admiración. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas constantemente. Como esos anuncios cuando alguna persona tiene pérdida de su cabello, caída de cabello. ¿Han visto esos productos que ponen antes y después, ¿verdad? Alguien que le brilla la calva y luego alguien todo mechudo. Con la diferencia, mis hermanos, que estos productos muchas veces no son tan eficientes como dicen, no son como en el anuncio. Pero la palabra de Dios habla de una antigua manera de vivir versus una nueva manera de vivir. ¿Cómo debe lucir un hombre de Dios, una mujer de Dios? ¿Cómo debe lucir? Somos de la ceguera a la visión, de la potestad de las tinieblas, esclavos del diablo, al reino de su amado Hijo. Vivir de acuerdo al Evangelio, vivir de acuerdo al testimonio de las Escrituras es creer esto, creer que éramos lo que la Biblia dice que éramos, pero también creer lo que la Biblia dice que ahora somos. ¿Y qué dice la Biblia de nosotros ahora? Romanos capítulo 8 y versículo 1. ¿Me acompañas, por favor? Romanos 8, 1. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 1. Si lo podemos leer juntos, sería hermoso. A la cuenta de 3, Romanos capítulo 8, versículo 1, 1, 2, 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios ve a sus hijos por medio de la justicia de Cristo. Ahora, mis hermanos, no deberíamos nosotros hacer lo que hacemos para tratar de ganarnos el favor de Dios, sino lo hacemos con un agradecimiento absoluto que se produce cuando entendemos que hemos sido sellados, favorecidos por la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo es colocada sobre mí y me hace vivir una vida de total agradecimiento. La iglesia de Colosas tenía un serio problema. Falsos maestros se habían infiltrado y estaban trayendo, y una de las enseñanzas
que estaban trayendo, mis hermanos, era el legalismo, era agregar a la obra de Cristo algo, agregar algo. Eso se llama legalismo. Yo viví en iglesias legalistas, crecí viendo esto, iglesias legalistas. Y si hay algo que puedo concluir es el daño que le hacen a las personas quienes enseñan legalismo. Sabemos que no predican el evangelio verdadero, pero tras de que no predican el evangelio verdadero, dañan a las personas para que ni siquiera se acerquen más a donde podrían en algún momento escuchar el mensaje de salvación. No sé cuántos de acá recordarán, quienes estuvieron en la escuela o colegio, de un libro llamado La Odisea. ¿Alguno lo recuerda? La Odisea, Ulises, Odiseo, Ulises. Resulta que hay una escena en esa historia en donde Ulises tenía que pasar por un lago, por una isla que se llamaba la isla de las sirenas. Según este libro, esto es mitología griega, pero quiero nada más hacer una ilustración con esto. Ese lugar donde estaban las sirenas tenían algo muy particular. Las sirenas cantaban, pero el canto de las sirenas enamoraban a los hombres y los hipnotizaban. Entonces, un hombre podía ir despistado, escuchaba las sirenas e inmediatamente caía hipnotizado y seguía la voz, y cuando llegaba, lo mataban. Odiseo tiene que pasar, o Ulises tiene que pasar por esta isla de las sirenas. Entonces él dice, ¿qué hago? Porque ya sé que eso podría pasarme y a mis muchachos. Entonces él inventa un plan. Y el plan que él ahora inventa es el siguiente. Él dice, ya sé, voy a pedirle a mis muchachos que se coloquen cera en sus oídos, de tal forma que no escuchen a las sirenas. Y les voy a decir que me amarren al mástil, que me amarren a mí, de tal forma que aunque yo les grite, no me van a poder oír, que no me suelten. Y cuando pasemos esa isla, lo hemos logrado. Entonces así lo hace. Se colocan la cera en los oídos, a él lo amarran, y cuando están pasando frente a la isla de las sirenas, ellas empiezan a cantar. Y Ulises empieza desesperado a gritarle, suélteme, que yo necesito ir donde ellas. Pero los soldados ya sabían que no tenían que hacerle caso, primero no lo oían y no le hacían caso a sus gestos, a sus gritos. Y así logró atravesar este punto. Lo logró. Resulta, tiempo después, hay otra historia similar, pero con otro personaje. Este personaje se llama Orfeo. Y este hombre, conociendo la historia de Ulises, él dijo, yo no voy a hacer lo mismo, voy a hacer algo diferente. Él tocaba el arpa y él dijo, yo voy a pasar frente a la isla de las sirenas y voy a tocar mi arpa. Y lo hizo de esta manera. Y según esta historia, el arpa, la melodía que salía de ese instrumento era tan hermosa, que logró opacar el canto de las sirenas. Ahora bien, pastor, ¿por qué usted trae esas historias tan raras al culto? Mis hermanos, el legalismo muchas veces es exactamente lo que hizo Ulises. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y se cae en una serie de mandamientos en donde la persona no puede disfrutar de lo que Dios ha creado. Dios ha creado las cosas para que las disfrutemos. Dios ha creado los alimentos para que los disfrutemos. Dios ha creado la naturaleza, los paisajes para que usted los pueda disfrutar. Pero muchas veces el legalismo viene a hacer que usted se amarre y usted no quiera ver ni quiera oír. Eso hace el legalismo. Muchos jóvenes se han apartado de la palabra de Dios porque las iglesias o las enseñanzas legalistas han marcado sus vidas para mal. El evangelio es como la segunda historia. Mis hermanos, el que entiende el evangelio sabe
que es tan hermoso lo que lleva, lo que conoce, lo que tiene, que no importa cuántas tentaciones aparezcan, no importa todo lo que aparezca, yo sé lo que tengo, yo sé quién soy en Cristo. Yo sé lo que soy en Cristo Jesús, y eso nos hace vivir una vida no de legalismo, una vida de amor, de agradecimiento por esa melodía tan dulce que logra salir de la palabra de Dios y que nosotros empezamos a conocer y a profundizar. El Evangelio es lo que nosotros debemos seguir recordándonos. Recordemos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Sabemos nosotros lo que le costó a Cristo librarnos del pecado, ¿sí o no? ¿Le costó a Cristo? Claro. A Cristo le costó. A veces, y es cierto, a nosotros fue gratis, o sea, es gracia, pero alguien tuvo que pagar. Mis hijos, por ejemplo, se sientan a la mesa a comer y para ellos es gratis, pero verdaderamente es gratis. No, alguien tuvo que ir a trabajar para poder comprar la comida y que ellos puedan sentarse a la mesa y comer sin necesidad de pagar. Lo reciben de gratis, pero alguien tuvo que ir y esforzarse para que ese alimento estuviera a la mesa. Mis hermanos, ustedes y yo hemos sido salvados de gracia. Usted no tuvo que hacer nada más que creer, pero alguien tuvo que derramar su sangre, alguien tuvo que dar su vida, alguien tuvo que restringirse, alguien tuvo que despojarse. Eso debería llevarnos a vivir una vida digna del Evangelio. La arrogancia no tiene cabida en un justo. El rencor, el deseo vengativo no puede tener lugar en la vida de un justo cuando ha entendido quién era. No, yo fui así y ya no soy ese. Me acompaña, si es tan amable, a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Amén. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El que ha sido justificado, mis hermanos, no es como los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Que los alcohólicos anónimos se les dice, usted es alcohólico, tiene 30 años de no tomar, pero usted es alcohólico. Mis hermanos, los que hemos sido lavados, los que hemos sido justificados, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, no somos lo que éramos, ya no más, no somos lo que éramos. Nueva identidad, nueva criatura en Cristo Jesús. Nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no más, porque ahora lo que nos define es Cristo. O sea, la identidad suya no es de acuerdo a su vida pasada, no es de acuerdo al pecado que le gobernó a usted antes. Su identidad es en Cristo Jesús. ¿Ven por qué es necesario que el apóstol Pablo haga eso a los colosenses? Ustedes eran así, no lo olviden, eran así. Entonces, recordando cómo eran, ahora pongan en la balanza quiénes son en Cristo, quiénes son verdaderamente. ¿Estamos nosotros representando dignamente el Evangelio de la cruz? Somos fácil para olvidar lo que tenemos que recordar constantemente, el Evangelio. Hermanos, nosotros se nos olvida fácilmente. El ser humano tiene ese problema, fácilmente se le olvida, fácilmente. Y eso nos lleva a ser personas mal agradecidas. Pablo a los Corintios les dice, no sean codiciosos como vuestros padres. En aquel momento en que ellos son
liberados de la esclavitud. Y cuando van en el desierto, mis hermanos, recibiendo el maná del cielo, el calor de Dios, la protección de Dios, dicen: ¿en qué momento salimos? ¿Cómo extrañamos las papas y los camotes y todo lo que recuerdan? Vivíamos mejor, dicen. Vivíamos mejor teniendo el maná del cielo. Así somos los seres humanos, olvidamos pronto. Y el problema no solamente que olvidamos, sino que editamos y decimos: era mejor. Nunca fue mejor. Nunca fue mejor ser esclavo, pero ellos decían: era mejor eso. Y Pablo les dice: cuidado con la codicia. ¿Qué es la codicia? Y es algo lo que tenemos que orarle al Señor que nos ayude. Mi hermano, mi hermana, si usted anhela una mejor casa, gloria a Dios, de verdad, y que el Señor conceda la petición de su corazón. Si usted dice: yo lo que quiero es un mejor carrito, el mío ya está muy viejo, que el Señor le conceda conforme a su voluntad. Pastor, yo lo que quiero es un mejor trabajo, gloria a Dios. Mis hermanos, la codicia no está en que usted desee algo mejor. No importa, si usted desea algo mejor, qué bueno. La codicia radica en el momento en que nosotros no agradecemos con lo que tenemos hoy. Entonces yo podría decir: este carro me deja botado en todo lado, qué cochinada de carro, yo quiero uno nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy no dando gracias por el que tengo ahorita, pero sí quiero uno mejor. Eso es codicia. Señor, gracias por mi techo, aunque tiene 1000 goteras, pero gracias, Señor. Gracias porque tú me has dado este techo. Quisiera poder tener el dinero para repararlo completamente. ¿Ven la diferencia? La diferencia, mis hermanos, tenemos que verla. El Hijo de Dios, el que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, no puede ver como veía antes. Nosotros tenemos que quitarnos esos lentes, porque ahora son unos nuevos lentes los que tenemos. No dándole campo a la codicia, no dándole campo a las obras de la carne, sino al fruto del Espíritu. Pastor, qué fácil decirlo, pero es que difícil, lo sé. Es difícil, mis hermanos. Por eso es que necesitamos recordarnos el Evangelio. Si usted se recuerda el Evangelio constantemente, cuando su esposo la saque de quicio, cuando usted diga: ay, ¿qué hago con este hombre? ¿Sabe cómo puede traer usted el Evangelio a su vida? ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor conmigo? Si usted hace este ejercicio con su cónyuge, si su cónyuge le impacienta a veces, y usted dice: ¿cuánta paciencia tuvo Dios conmigo? Puedo tener paciencia con mi esposo, puedo tener paciencia con mi esposa. Mis hermanos, traer el Evangelio a memoria es poner nosotros: ¿qué haría Cristo en mi lugar? O sea, en esta situación que voy a enfrentar, ¿qué haría mi Cristo? ¿Qué haría mi Señor? Eso es traer el Evangelio. Y no solamente traerlo a memoria, sino poner en práctica. Para eso se requiere ejercitarnos a través de la palabra de Dios, conocer lo que Dios, la voluntad de Dios en cada situación de nuestras vidas, mis hermanos. Y Dios es tan misericordioso, tan bondadoso, tan generoso, que Dios suple para cada uno de nosotros en todas las peticiones que podamos presentarle. Nosotros, Él va a suplir con la respuesta para que podamos nosotros ser dignos de ese Evangelio, vivir de una manera digna del Evangelio. Entonces Pablo les presenta su antigua manera de vivir y ahora en Cristo Jesús. Pero para concluir, mis hermanos, yo quisiera hablar de qué es lo que espera el Hijo de Dios. Con estos versículos espero poder ya concluir. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Ya vimos quiénes éramos
quiénes somos, cómo seremos. Dice 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza, mis hermanos? ¿Cuál es su esperanza? Habla de una esperanza. Habla de una esperanza. Ciertamente la deuda del pecado ha sido cancelada, y gloria a mi Señor, porque Él canceló la deuda, consumado es. Ya no hay más deuda para aquellos que han creído. Pero mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener una lucha fuerte. Es una guerra verdadera, una guerra contra la carne, una guerra que tenemos el poder para vencer. ¿Lo creen? Amén. Tenemos el poder para creer, porque es el Espíritu Santo, con el mismo poder que hizo que Cristo resucitara. Dice que ese mismo poder está en los hijos de Dios. Pero mientras estemos en este cuerpo de carne, esa lucha no va a cesar. Pensar que por un momento va a cesar sería, de verdad, muy equivocado de nuestra parte. La lucha no cesa, porque el enemigo de nuestras almas es astuto, es mentiroso, es insistente y no tiene amor por ningún ser humano, porque todo ser humano lleva la imagen de Dios. Satanás no soporta a los hijos de Dios, y la lucha la va a hacer siempre, constante, insistente. Pero nosotros tenemos una esperanza, mis hermanos, y es que llegará el momento en que ya no estaremos en estos cuerpos. Ya no estaremos, dice Juan, le veremos tal como Él es. Cuando se manifieste lo que hemos de ser, dice Él, aún no se ha manifestado eso que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Amén. Y Pablo da una advertencia final. Con ese texto ya concluyo. Colosenses capítulo 1, verso 23. Ahí vemos la advertencia que el apóstol Pablo da. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. No está hablando de que un creyente pierda la salvación, jamás, ¿verdad? Está diciendo firmes en la fe, sin moveros de esa esperanza, estando firmes. Ese sí, en verdad, mis hermanos, es una consecuencia, una fe. La fe que el Evangelio nos presenta es una fe que nos ayuda a perseverar. Pablo les está diciendo, no olviden lo que les mencioné de esta carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses, hay falsos maestros trayendo enseñanzas, una de ellas el legalismo, otra el ascetismo, pero el legalismo, que fue la que enfoqué, ellos están trayendo ese tipo de enseñanzas, y la iglesia está siendo seducida, por decirlo de alguna forma, por esos falsos maestros. Entonces Pablo les dice, cuidado, los verdaderos creyentes se mantienen. ¿En qué se mantienen? En el evangelio verdadero, sin moveros de la esperanza del evangelio. Le dice que habéis oído. Permanezcan fundados, firmes en la fe. Esa fe que salva, la fe que usted y yo hemos abrazado y que nos ha justificado, mis hermanos, nos va a ayudar para perseverar. Nos va a ayudar a perseverar a nosotros, a cada uno de nosotros, sin movernos de la esperanza del evangelio.
Todo aquel que es del Señor perseverará, se mantendrá a pesar de las pruebas, a pesar de las pruebas, mis hermanos. Lo que nos va a ayudar a crecer, insisto, es recordarnos quiénes somos. Y para recordarnos quiénes somos, lo vamos a hacer a través del Evangelio. Y el mismo Evangelio se va a encargar de ayudarnos a dar fruto, y fruto, y fruto. Colosenses 1, versos 5 y 6, leo para ustedes. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo se produce el fruto? Mis hermanos, cuando usted y yo nos acercamos más al Evangelio, cuando usted y yo decidimos congregarnos para escuchar la palabra de Dios, esto va a hacer que empiece a producirse fruto y crecimiento en nuestras vidas. Eso hace. Y basados en una esperanza, nuestro Cristo ha de venir. Nuestro Cristo ha de venir. Y lo que hoy sufrimos en este cuerpo, sea cual sea la lucha que tengamos, mis hermanos, manteniéndonos en el Evangelio, vamos a lograr siempre estar representando dignamente a Cristo o el Evangelio. Y cuando ese momento glorioso llegue, al fin, ya no más dolor, ya no más angustias. Esa es la esperanza a la que debemos aferrarnos. No podemos perder de vista esto. Es como aquel joven atleta que se lesiona y tiene su pierna rota, y él desea correr, y él ve las carreras de los atletas, las olimpiadas y demás, y él quiere correr, pero no puede momentáneamente. ¿Hasta qué? Hasta que se recupere, hasta que sea restaurada su pierna rota. Usted y yo corremos una carrera con una esperanza, mis hermanos, puesta nuestra mirada en Cristo, puesta allí, entendiendo y sabiendo que lo glorioso está por venir, viviendo en agradecimiento, sirviéndole al Señor con luchas, con pruebas, pero venciendo, luchando, permaneciendo en la palabra de Dios, costándonos por ratos, pero con la esperanza de que llegará el momento en que no será solamente restaurada la pierna, sino todo nuestro ser. Amén. Vamos a orar hasta aquí. Vamos a dejar este tiempo de enseñanza. Amado Señor, damos gracias por tu provisión. Gracias, Señor, que me has dado de venir, de visitar la iglesia de Sarapiquí, en donde, Señor, no me cabe la menor duda de tu mano maravillosa, de tu poder, de tu voluntad haciéndose en cada uno de los hermanos, de los servidores, Señor, que has establecido en este lugar, el pastor Pedro, su familia. Gracias, Señor, por lo que tú haces, porque es tu voluntad y ha sido de acuerdo al consejo tuyo, Señor, que se han realizado las cosas. Doy gracias por cada familia acá representada, por cada joven, por cada niño, por cada hombre, por cada mujer, porque tú, Señor, has tenido cuidado de cada uno, aún aquellos que hoy han venido con alguna situación difícil en sus corazones, en sus mentes, en sus pensamientos, pero tu palabra, Señor, trae confrontación, trae alivio, trae fortaleza y nos ayuda hoy a entender quiénes somos en Cristo. Ciertamente recibiremos acusaciones por parte del maligno para hacernos recordar quiénes éramos y que somos nuevamente esas personas que éramos. Pero tu palabra, Señor, hoy nos ayuda a entender que eso éramos nosotros, pero ahora estamos en Cristo Jesús, y que no hay condenación para quienes estamos en Cristo
Jesús. Y no solamente eso recordamos hoy, sino, amado Señor, nosotros nos purificamos en la esperanza de esa venida gloriosa tuya, ese momento en que será restaurado todo nuestro ser para la gloria de tu nombre. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.